En primer lugar, quiero felicitar a los compañeros que organizaron el encuentro. A ojos vistas y terminándolo, creo que la efectividad y el éxito está plasmado en que siguen siendo los mismos que lo empezaron ayer. Y después de jornada bastante extensa demuestra que hubo interés por parte de los compañeros y que realmente ha sido un acierto de los compañeros de la juventud que lo iniciaron y de la decisión política de la compañera secretaria general de la Seccional Buenos Aires de avanzar con este encuentro. Así que lo primero, felicitaciones por el evento. Lo segundo, quiero felicitarlos también por el documento fundacional de la juventud en el ámbito de la Seccional Buenos Aires que se dio lectura ayer, porque no solo demuestra que tenemos una juventud comprometida, protagónica, con ganas, activa, sino que también estos cursos de formación, como me gusta decirle a mí, ayudan a que vayan creciendo, porque en realidad ya tienen conceptos políticos que lo volcaron con muchísima claridad dentro del documento. Ese documento tranquilamente puede ser el documento fundacional de un partido político, con lo cual me siento particularmente orgulloso de conducir esta organización que tiene hoy estos cuadros militantes de la juventud que, como dije, no solo están comprometidos, son protagonistas, están activos y son militantes, sino que también ya son cuadros políticos, porque para expresar en una carta fundacional los principios que lo movieron a ustedes a organizar la juventud en el ámbito de la seccional, demuestra eso. Lo tercero que quiero decir es que en función del requerimiento que hubo por parte de muchas seccionales cuando fue la publicidad de este encuentro que querían venir, desde la conducción nacional vamos a plantear, una vez finalizado el proceso electoral, fijar una fecha para un encuentro nacional y constituir la Juventud Nacional Bancaria para que los jóvenes tengan un espacio a nivel nacional. Y lo cuarto, pasando los avisos parroquiales, es decir que lo que dije en el Congreso del Sindicato la última semana de junio y ayer lo adelantaba acá respecto a las reformas del estatuto que voy a plantear, asumo el compromiso ante ustedes y será propuesta seguramente mejorada por ese primer encuentro o segundo encuentro, porque creo que ya habíamos hecho uno antes, en ese Encuentro Nacional de Juventudes, que para la próxima elección nacional haya una Secretaría de la Juventud en una modificación del estatuto para que sea ocupada por un joven también dentro de la asociación bancaria. Ahora, como a veces uno tiene la mala costumbre en la apertura, casi hacer apertura y cierre porque habla de todo y da la línea política del sindicato, quisiera tomar algunas cosas sueltas que se quedaron pendientes. Pero antes de ello, quisiera expresarle desde la asociación bancaria y siguiendo la línea del documento que acaban de emitir, el segundo documento que acaban de emitir en este encuentro, vinculado a la expresión de solidaridad y acompañamiento a nuestro compañero, amigo y también asesor de esta casa, que es Héctor Recalde, que el agravio al que quiso someterlo el presidente de la Nación no es tal. Una vez aprendí en mi provincia natal, había un fiscal de Estado con mucho talante en cuanto a su honestidad y transparencia. Y hubo un legislador, un funcionario que le hizo una denuncia vinculada a corrupción y ahí nomás se puso a disposición, porque lo estaba investigando en definitiva, ¿no? Y se puso a disposición del Poder Judicial, se apartó de la causa que estaba investigándolo al funcionario, fue muy dinámico y rápido, era un fiscal muy respetado. Y cuando terminó el proceso a su favor, que fue un proceso sumarísimo, porque era el fiscal de Estado de la provincia, le preguntaron si lo iba a querellar por las injurias, porque no había acreditado esos delitos que le imputaba desde lo mediático a aquel funcionario, algo más o menos parecido a esto. Y yo recuerdo que dije, bueno, ahora va por él. Y dijo, no, no lo voy a querellar, porque nadie puede sentirse injuriado por quien no tiene la misma altura moral para proferir semejante insulto.
Así que seguramente te cabe esta expresión, Héctor. Lo que sí, como militante de esta organización, como militante político que somos cada uno de los que estamos acá, porque lo definías correctamente, la dirigencia sindical hace política y no hay que escaparle a la discusión política nunca, hacemos política. Uno sintió mucho bronca ese día. Hablar al hijo del padre de la patria contratista de la Argentina, hablar de corrupción, la verdad que debería sonrojarse un poquito, ¿no? Si es el propio presidente de la Nación el que dice que el veneno de la corrupción enquistado en la Argentina es la obra pública, habría que recordarle que el primer hecho de corrupción con el advenimiento de la democracia contemporánea fue el de las cloacas de Morón, donde la empresa contratista era la empresa Macri, fue el primer hecho de corrupción que se conoció en estos tiempos de la democracia. Y lo segundo porque, en definitiva, el ataque que le hace a los magistrados laborales y a los abogados laboralistas esconde en el fondo otra cosa, y eso que esconde es de proteger a los trabajadores de sus derechos y de la ley. Los jueces no fallan a favor de los trabajadores y en contra de los designios de los gobiernos, en este caso del gobierno de Macri, en el caso puntual de nuestra paritaria. Fallan a favor de la justicia, a favor de la ley y conforme a la ley. Y son enjuiciados por el contenido de su sentencia, algo que está expresamente vedado para iniciarle un juicio político a un magistrado. Y también hablando de corrupción, en este caso puntual, cuando lo acusa a Héctor, se olvida el presidente de la Nación que el compañero, amigo y asesor nuestro que está aquí a mi lado, fue el que precisamente rechazó la corrupción del sector empresario que encabeza Mauricio Macri como empresario argentino cuando quisieron darle 20 millones de dólares para que cajoneara el proyecto de los tickets canasta. Un proyecto de su autoría que nos devolvió a los trabajadores la dignidad de cobrar nuestro salario en plata y no tener que ir a canjear los bonos en la esquina a los usureros porque nos pagaban en vale como si fueran el patrón Costa. Bueno, yo sé que quizá es una expresión de un grupo de compañeros bancarios, pero sentí en el afecto de cada uno de nuestros compañeros, Héctor, multiplicado por cientos de miles de trabajadores en la Argentina, que lejos del concepto del presidente te estamos profundamente agradecidos por haber sido un legislador en el ámbito del Congreso de la Nación que ha logrado la sanción de leyes que recuperaron la dignidad del pueblo trabajador argentino y que seguramente ha hecho muchísimos más que muchísimos legisladores que provienen incluso del movimiento obrero, y lo hiciste con dignidad, con transparencia, con amor por tu profesión y por sobre todas las cosas, por lo que siempre te ha movido, que es el respeto a los trabajadores, y tomá esto como un homenaje de cientos de miles de compañeros trabajadores. Quiero decirles brevemente a los compañeros que nosotros hemos expresado desde esta organización y desde todos sus cuadros militantes la necesidad que interpretemos la hora que vive el país y el rol que nos toca a los trabajadores, a las organizaciones y a quienes nos empoderamos en el gobierno anterior. Siempre he dicho que como mínimo me llama la atención y en otras sospecho de por qué muchos de los que se empoderaron en la gestión anterior hoy no están ejerciendo ese empoderamiento para confrontar con este modelo político, económico y social, independientemente de la organización a la que pertenezcamos y del partido político de origen que tengamos. Aquí está claro, acá no hay matices, acá no hay grises, acá claramente ha quedado diferenciado en la nación argentina un proyecto de país
en donde una minoría reaccionaria ha tomado el poder a través de los CEOs de las corporaciones que se están disputando cual si fuera un botín los despojos del Estado para ver cuánta agua llevan a su molino o a las corporaciones que representan. Y del otro lado, quedamos el gran número de argentinos excluidos de esta discusión que tiene que ver con aquellos que interpretamos la cosa pública, que entendemos la necesidad del Estado como un regulador de la economía y de los aspectos sociales de la República, que entendemos la división de poderes, que entendemos también la necesidad de recuperar y mejorar la calidad institucional de este país, y del otro lado están ellos. Y acá, independientemente, como digo siempre, el origen partidario, son dos grandes frentes que tendrían que estar discutiendo esta situación en la Argentina. Y tenemos que dar ese debate político. Lo he dicho en todos lados, no hay que tenerle miedo ni a la discusión política ni a las definiciones políticas, por más que nos traigan problemas inclusive con nuestra base electoral de compañeros, muchos de los cuales seguramente votaron a Mauricio Macri, algunos encantados con la sirena o los cantos de sirenas que decían que iba a eliminar impuestos a las ganancias, otros quizás porque su mente fue perforada o inoculada por ese veneno que transmiten los medios hegemónicos plagados de odio, porque un gobierno decidió confrontar con las corporaciones y decidió ponerle un límite al poder que tienen esas corporaciones, a quienes nadie las elige en un voto, pero pareciera ser que su voto es calificado y vale por millones de argentinos cuando ellos deciden qué política económica se lleva adelante, qué política cultural, qué política de vivienda, qué política de salud. Y pareciera ser que algunos se quedan en la mezquindad y en el egoísmo de pensar como piensan algunos de los que yo cuestiono que se empoderaron y hoy no usan ese poder, que nosotros nos tenemos que mirar el ombligo y pensar que tenemos buenos salarios y que hasta ahora no nos ha tocado el desempleo. Es muy clara la ecuación, compañero. Si a la economía de este país y a los trabajadores le va mal, es cuestión de tiempo que nos vaya mal a nosotros. Y esto no solo se soluciona con los compañeros en la calle, que está bien que salgamos cada una de las veces que tengamos que salir a la calle a reclamar por lo reivindicativo, sino que se define desde lo político. Y no hay que escaparle a ninguno de los debates que nos plantea esa falsa opción de pasado o el futuro, corrupción o transparencia, la herencia recibida de la cantidad de pobres o hacia dónde vamos. Porque si hay que discutir de corrupción en la Argentina y el mismo presidente dice que el veneno máximo en la corrupción en la obra pública, hay que recordarle que los últimos 40 años el principal contratista del Estado fue la familia Macri. Y a lo mejor, cuando terminemos de analizar la corrupción de lo que significa la obra pública, las imputaciones que le hacen a la expresidenta de la Nación, terminan siendo casi una mechera del 11 comparado con una banda de ladrones que deben haber sido seguramente los que durante 40 años saquearon a la República Argentina. Hay que recuperar el valor de una justicia independiente y del respeto por la institucionalidad en la Argentina. El gobierno que se presume de dialoguista o de que a través del diálogo modifica posiciones cuando se equivoca, es el mismo gobierno que impuso por decreto y después tuvo que dar marcha atrás 2 miembros de la Corte, como explicó recién Héctor. Es el mismo gobierno que enjuicia a jueces de la paritaria bancaria. Es el mismo gobierno en la provincia de Buenos Aires que enjuicia al juez Arias porque resuelve a favor de los trabajadores de la educación. Y es el mismo gobierno que va a pretender, como lo dijo ayer la jefa de los fiscales, buscar por decreto sacar a la fiscal Gil Carbó de todas las causas que está involucrado este gobierno y que buscarán disciplinar a los fiscales para que no los investiguen. Nosotros tenemos que salir a dar ese debate. Cuando hablan de que este gobierno ha asumido con un 30% de pobres que dejó el gobierno anterior, no hay que escaparle a ese debate. Posiblemente sea el 30% de pobres. Lo que obvian decir es que por las políticas de los gobiernos neoliberales que hoy son los que comandan la Argentina y los destinos de este país, dejaron cuando se fueron del gobierno un 58,9% de pobres por los mismos índices que miden hoy.
porque esa era la estadística de pobre en el 2002 en la Argentina. Claro que debe haber un 30% de pobres, lo que tienen que explicarle a la sociedad es que hay un 30% de pobres menos en la Argentina que le devolvieron dignidad con un trabajo, con un plan social, con inclusión, con educación, con seguridad, con justicia, con salud. No hay que escaparle a ningún debate. Y también hay que decirle con claridad a los compañeros, pero con mucha claridad, que no solo han venido por una rebaja salarial, lo dije en la apertura ayer, la rebaja salarial no tuvieron necesidad de un decreto como el gobierno de la Alianza, le hicieron de facto por vía de inflación, con paritarias a la baja con relación a la inflación y con la negación del sector empresario aliado y en sociedad, como dijo Héctor. Son 2-1 cuando peleamos, porque el Estado trató de impedir a través del ministro de Trabajo y los funcionarios de gobierno, entiéndase, jefatura de gabinete y los 2 vicejefes de gabinete, que no son entes autónomos en un gobierno como a veces Carrió quiere hacernos creer cuando dice la planilla de cálculo del funcionario técnico que le quitó erróneamente las pensiones a los discapacitados. Cuando uno asume una responsabilidad en cualquier organización, en esta, en un municipio, en una jefatura de bloque o en una presidencia de la nación, el responsable único y principal es la cabeza de esa organización. Entonces a mí que no me vengan con el discurso de que Macri son los técnicos. Mauricio es Macri y Macri es el que toma las decisiones cuando le quitan las pensiones a los discapacitados, cuando violan los derechos de los trabajadores metiéndose en la paritaria. Pero como dije ayer en la apertura, sería ingenuo enumerar la cantidad de cosas por las que vinieron, porque han venido por todas las cosas que han perdido este tiempo. El eje y el fondo de la cuestión es que vinieron a recuperar el empoderamiento que perdieron a mano de los sectores populares durante los gobiernos populares en la Argentina. Y si nosotros confundimos ese objetivo central, estaríamos equivocando la pelea. Tenemos que sostener el empoderamiento que obtuvimos y tenemos que dar la pelea electoral para recuperar un gobierno popular en la Argentina que le siga dando a las masas obreras, al pueblo argentino la posibilidad de empoderarse, porque es la única opción que tienen las privatizadas cuando nos quieren poner los servicios públicos a valores dólar como en el resto del mundo, porque es la única opción que puede frenar un ajuste brutal como el que se va a venir después de las elecciones, porque es la única opción que vamos a tener el pueblo argentino ante la defección de muchos que se consideran opositores cuando por vía de la movilización, el trabajo y la concientización que tenemos que hacer de nuestros compañeros haya que ponerle un freno a este plan de ajuste. En ese marco de ataque a la justicia, a los abogados laboralistas, de ataque a la institucionalidad, se enmarca esta ofensiva en contra de las organizaciones sindicales que tiene como corolario la deslegitimación ante la inviabilidad que tiene la Alianza Cambiemos de poder acceder a los sindicatos por vía del convencimiento de los compañeros y a través de procesos electorales. Como saben que no pueden porque no es su base, porque a esta altura ya no nos ponen una zanahoria adelante y vamos detrás de esa zanahoria, sino que los trabajadores buscan representantes como cada uno de ustedes que los defiende y defienda sus derechos, deciden obviar eso e ir por el ministerio. Como el ministerio no puede porque la justicia le rechaza sus intervenciones o su participación, deciden ir por los jueces. Cuando no pueden por los jueces, deciden buscar la deslegitimación de quienes representamos a los trabajadores con denuncias insólitas como la que le hacen al compañero Plaini, cuya cuestión es cosa juzgada en la justicia porque tenía resolución de las cámaras laborales y de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ya explicó recién Héctor cuáles eran los caminos por los que podrían haber seguido la denuncia penal. Entonces, con claridad, compañeros, esto es una cuestión de clase, o son ellos o somos nosotros. Por eso la respuesta tiene que ser política. Y como es política, esta organización que ha decidido tomar las banderas
precisamente de la resistencia, junto con otros compañeros con los que estamos en la corriente federal, de otras organizaciones que representan otras centrales, y seguramente se irán sumando muchos sindicatos más. Tenemos que tener esa conciencia de clase cada vez que haya un conflicto. Yo mañana los invito, ya Alejandra hizo un adelanto, a que seamos muchos compañeros los que vayamos mañana a Zárate a solidarizarnos con los miles de trabajadores que han sido despedidos del cordón industrial de Zárate Campana y que están acampando en la más absoluta ignominia por parte del gobierno, que no les reconoce la problemática de muchos trabajadores que ya ni siquiera sus familias tienen para comer. Y que mañana concurramos como organización a expresar esa solidaridad con los compañeros en Zárate y a su vez los acompañemos en la convocatoria que ha hecho la CGT Campana, cuyo secretario general, Abel Furlan de la UOM, está enrolado también dentro de la corriente federal y es diputado nacional por el Movimiento Obrero en el Frente para la Victoria. Una marcha que va a salir desde las plazas de los dos congresos y llegará al Ministerio de Trabajo. Yo sé que siempre les pido esfuerzo y que siempre les digo o los invito al camino más difícil a transitar, pero lo hago desde el convencimiento que los compañeros que tengo en esta ruta que significa luchar, son aquellos que han decidido salir de la trinchera esperando ver con qué tiro nos defendemos y han decidido salir a campo traviesa a dar la pelea. No hay otra forma de combatir este modelo que no sea con los trabajadores en la calle. Por eso el Congreso Nacional Bancario tuvo una definición contundente cuando le ha pedido a los bancarios que voten en defensa propia, y eso significa votar en contra de todas las expresiones políticas en las provincias y los municipios que representen a la Alianza Cambiemos, a los falsos opositores que se visten de opositores para obtener votos y después terminan siendo funcionales al gobierno, votándole el endeudamiento, el pago a los fondos buitres y votándole tantas cosas que hacen y consolidan el poder de este gobierno. Seguramente en este tiempo electoral van a empezar a decir que salimos de la crisis, porque empiezan a mostrar algunos números, los famosos brotes verdes, ¿vieron que hablaban? Bueno, llegó el segundo semestre del segundo año y todavía no aparecen, porque ya el segundo semestre del segundo año y todavía no aparecen. Pero igual, cualquier estadística comparada con la nada siempre es mejor que la nada misma. Y uno tiene que analizar las estadísticas con relación a lo que pasaba en el 2015, no con relación al acabose de lo que pasó en el 2016. Entonces también hay que dar el debate cuando nos dicen creció la construcción. Y claro, si hubieron 53.000 trabajadores que perdieron su empleo y después de que no hubo inversión en la obra pública, algún mango están poniendo porque está elección, hay que comparar la obra pública con relación quizás a un lustro o a una década anterior para saber si el promedio da por encima o por abajo para hablar de crecimiento. Hay que tener mucho cuidado porque en la Argentina existe entre el 40 y el 50% y en algunos más del 50%, como la industria textil de capacidad ociosa en el sector industrial argentino. Y si el sector industrial argentino se cae el empleo, y si se cae el empleo, nosotros como bancarios, como digo siempre, tendremos menos cuentas que administrar, menos préstamos que dar, más tarjetas en mora. Por eso, aún aquellos compañeros que no les gustaría reconocer que se equivocaron con su voto en el proceso electoral que lo consagró a Mauricio Macri, que puede tener la legalidad de una elección, pero tiene la ilegitimidad de la mentira en su propuesta electoral porque mintió para ser presidente e hizo todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. A lo mejor ese compañero todavía no convencido, hay que convencerlo de que vote en defensa propia porque lo que está en juego es su trabajo si no quiere interpretarlo como una cuestión de clase. Es su salario si no lo quiere interpretar como una cuestión de clase. Y cuando nos digan que estamos mejor, hay que decirle que este país va a salir de la crisis cuando volvamos a tener salarios como los que teníamos en el 2015, cuando volvamos a tener la tasa de empleo que teníamos en el 2015, cuando volvamos a tener las inversiones que tenía el país en el 2015, cuando volvamos a tener los programas de educación y de salud que teníamos en el 2015. Cuando se comparen con lo mejor de eso, recién pueden decir que estamos saliendo de la crisis. Yo sé que, como les decía ayer, la juventud muchas veces impone que uno cree que tiene la verdad y a veces cuando logra arribar a la verdad ya no somos tan jóvenes y a veces ya tampoco es verdad porque han cambiado los tiempos.
Entonces, los invitaba a que ustedes impongan su verdad hoy. Y por ahí, cuando las fuerzas flaqueen o cuando pensemos que todo está mal, recuerden a ese gran hombre de las letras que era el más fuerte en su famoso poema Pío Avanti. No te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, siéntete bravo y arremete ferozmente ya mal herido, es su primer verso. Y creo que eso en la juventud nunca hay que perderlo, para de ese modo poder cristalizar en la lucha lo que nosotros expresamos como convicciones y principios. Muchas veces en esta vocación que abrazamos, que es el sindicalismo, nosotros nos encontramos con obstáculos, con frustraciones y también con traspiés, ¿no? Y yo lo que quisiera decirle que en esas circunstancias no nos hagan cambiar nuestro pensamiento, que no nos haga cambiar nuestro temple, porque nosotros somos lo que elegimos ser, que es dirigentes sindicales. Y somos ejemplo para muchos compañeros de no bajar los brazos. Imagínense ustedes que nosotros bajemos los brazos. ¿Qué le queda para los compañeros que perdieron todo? ¿Qué le queda para los compañeros que perdieron su empleo? ¿Qué le queda para los padres de familia que empezaron a salir a tomarse el tren o el bondi y recorren todo el día y no encuentran trabajo y llegan a lo mejor hasta sintiéndose indignos que no pueden llevar el pan a su casa a la noche? ¿Qué le queda a la compañera que está en la casa y de golpe tuvo que ser la jefa de familia porque su compañero no tiene empleo? ¿Qué le queda a los que no tienen voz porque ya nadie les da un medio porque la pobreza no garpa? La pobreza no garpa en la Argentina porque hay 1/3 de pobres y hay 2/3 que todavía no son pobres. Entonces, la sociedad de consumo apunta a los 2/3 que van a consumir, no al tercio que no va a consumir. Imagínense la situación de los discapacitados que hoy pierden hasta sus pensiones y en esas pensiones les va más que el dinero su asistencia médica que se las priva el Estado al quitarle las pensiones. Entonces, yo lo que les puedo decir es que en esos momentos difíciles, cuando los obstáculos, cuando las frustraciones y cuando los traspiés se hagan carne y nos quiten mucho tiempo de nuestra energía, saquemos fuerza de donde no tengamos. Saquemos de adentro esa llama interior de rebelarnos ante la injusticia. Saquemos ferozmente la valentía, aún la que no tenemos, pero la que hay que hacerle creer al que está enfrente que sí tenemos. Porque a pesar de los traspiés, a pesar de las frustraciones y a pesar de los obstáculos, a nosotros no nos han vencido porque nunca nos van a ver de rodillas mendigando respeto. Exigimos respeto. Muchísimas gracias, compañeros.